Así es, familia, y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder llevarles todo este contenido acerca de la lucha que hoy 25 de abril se tiene contra el maltrato infantil, y es por ello que vamos a platicar con Eduardo Cruz Moguel, fundador de Fundación Paz, que es para la prevención, atención y reporte del abuso sexual infantil. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Para nosotros, primeramente, es muy valioso poder platicar contigo. Te lo agradecemos mucho y pues estoy segura que toda nuestra audiencia va a valorar y va a sensibilizarla acerca de lo que tienes que contarnos. Primeramente, Eduardo, me gustaría que nos comentes cómo podemos identificar que un niño está siendo violentado. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Yo creo que lo más importante es entender qué es el abuso sexual infantil, cómo se da y entonces cómo lo podemos identificar. El abuso sexual infantil o la violencia con los niños es un mayor que ejerce algún tipo de violencia sexual con un menor donde lo va a obligar a que lo toque o el adulto que toque al niño. Pero el abuso sexual infantil puede ser directo, donde hay tocamientos que puede llegar hasta una violencia física, pero también puede ser auditivo o visual. No en todos los casos de abuso sexual infantil hay un tocamiento o hay una violencia. Y actualmente estamos viviendo un tercer tipo de abuso sexual infantil, que es el más grande que tenemos actualmente, que es el abuso sexual infantil en Internet. Ahora, en muy pocos casos de violencia o de abuso sexual infantil hay tocamientos o hay violencia que puede llegar hasta una violación. En la mayoría de los casos, el niño es seducido y es obligado a tocar al adulto o que el adulto lo toque o a visualizar pornografía, a presenciar un acto sexual o diferentes cosas que se pueden catalogar como un abuso sexual infantil. Ahora, un niño de los 0 a los 12 años no tiene la capacidad de llegar con nosotros los papás y decirnos estoy viviendo un abuso sexual infantil o estoy viviendo una violencia. Lo que va a hacer es nos lo va a manifestar de diferentes maneras. Nos va a empezar a tener cambios de actitud. Si era un niño muy alegre, puede empezar a ser un niño que se vuelva muy retraído, o alguien que era tranquilo puede empezar a ser violento, puede empezar a dormir mucho, dejar de dormir, cambiar sus hábitos alimenticios, tener miedo de ir a lugares, bajar su rendimiento escolar. Todos estos son síntomas de que algo puede estar viviendo. No quiere decir que está viviendo un abuso sexual o que está viviendo algún tipo de violencia. Puede ser algo diferente, pero sí es una alerta para nosotros podernos acercar. Y ahora, cuando un niño llega a la adolescencia y vivió el abuso sexual infantil o vivió algún tipo de violencia, ahora sus manifestaciones van a venir hacia la sociedad. Se empiezan a separar de papá y de mamá y ahora las consecuencias pueden ser alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, intentos de suicidio, muchas de las cosas que estamos viviendo como sociedad. Yo en lo personal, yo tengo 46 años, tengo 5 hijos, me tocó crecer en una familia muy unida con mis papás, con 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron, crecí con todas las comodidades económicas y de niño empecé a jugar tenis. Y resultó que tenía muchas cualidades para jugar al tenis, era un niño muy alegre que todo el día hacía deporte, que llegaba de la escuela y lo primero que hacía era agarrar una raqueta y una pelota y jugar al tenis. Y el tenis me llevó a vivir a varias partes del mundo. A los 11 años me llevó a vivir a la Academia Nick Bollettieri en Florida y un año después me dieron una beca para irme a jugar tenis a Alemania y durante 6 meses me tocó vivir en la casa de un pederasta. Cuando yo viví el abuso en Alemania durante todo ese tiempo, poco a poco fui perdiendo mis recuerdos, fui perdiendo mis sentidos y muchos de mis sueños se quedaron allá. Cuando yo regresé, nunca lo dije, empecé a llorar todas las noches, me quería cambiar de escuela, no me gustaban mis amigos, ya no me gustaba mi familia, no me gustaba mi ambiente, me empecé a llenar de dolor, me empecé a llenar de odio, pero era una persona muy pasiva. En varias ocasiones
Yo tuve intentos de suicidio durante mi adolescencia. Recuerdo que mis papás tenían una pistola, me la llevé a mi cuarto y la tuve durante más de 3 años. Y de ser un adolescente normal o un niño que se volvió pasivo, que ya no quería jugar al tenis, si no me invitaban a una fiesta, reprobaba un examen, terminaba con una novia, llegaba a mi casa y lo primero que hacía era ponerme la pistola en la boca. ¿Por qué estoy vivo? Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que si yo hubiera muerto, mis papás jamás hubieran sabido el por qué alguien que aparentemente que tiene todo se quita la vida. El suicidio también es una causa, es la segunda causa de muerte en adolescentes y en niños, y es un tema del cual tampoco no hablamos. Nos cuesta mucho trabajo a los niños porque no tienen el lenguaje de poder decir que están viviendo algo. Por eso es muy importante que como papás sepamos identificar cualquier cambio de actitud de nuestros hijos o como maestros de nuestros niños en las escuelas para tener una alerta de que algo puede estar pasando. Eduardo, en primer lugar, muchísimas gracias por compartirnos esta dura vivencia, y también creo que todos los que te estamos viendo es admirable que tengas la valentía para poder contarnos y detallarnos todo lo que viviste de niño, porque me imagino que todavía pues sigues trabajando en ello, pero también al platicarnos con nosotros pues vas un poco sanando esa difícil situación. Yo me imagino, por todo lo que nos cuentas, tenías 12 años, ¿tú te sentías culpable en algún momento de que tal vez tú como niño pues propiciaste esa situación? En ese momento, me imagino que ya después te diste cuenta de lo terrible que fue haber vivido con un pederasta, como nos lo dijiste al comienzo, pero tú, como ese niño que eras, ¿te sentías culpable? Siempre va a existir la culpa dentro del abuso sexual infantil. Algo que se conoce es que los agresores sexuales, en la mayoría de los casos, ellos vivieron el abuso de niños. Entonces lo que están repitiendo es un patrón que aprendieron de niño o que vivieron, y ellos fueron seducidos y ellos fueron manipulados. Y lo mismo van a hacer con los niños. Un agresor sexual, lo que se sabe es que solamente un 30% de los casos va a tener algún trastorno psiquiátrico. En la mayoría de los casos es una persona común y corriente. Por lo general son casados, son profesionistas, también pueden ser mujeres. ¿Y dónde van a estar? Donde están los niños. Y lo que va a hacer un agresor sexual, ya sea físicamente o en internet, lo que va a hacer es buscar al niño más vulnerable, al niño que esté bajo en su autoestima, que esté pasando por algún problema en su casa, como una separación, algún divorcio, algún problema económico o alguna enfermedad de un familiar. Y en ese momento se va preparando el terreno para que ese agresor sexual llegue al niño y le empiece a decir: tú eres la más inteligente, tú eres la más guapa, o tú eres el más hábil, yo sí te voy a enseñar a estudiar, yo voy a hacer lo que tus papás no están haciendo por ti. Y en ese momento se va a ir ganando la confianza de ese niño. Después va a vivir el abuso sexual infantil y le puede decir al niño que va a vivir lo más maravilloso que puede sentir. Y cuando empiezan a vivir el abuso, se puede venir una etapa de amenazas, de chantajes, donde el niño no lo va a poder hablar. Y en ese momento, ese niño que le dijeron: vas a vivir lo más maravilloso que puedas experimentar, y viva la cosa más horrible de su vida, va a empezar a sentir esa culpa interna. Va a empezar a decir: ¿por qué lo provoqué? ¿Por qué mis papás me dejaron? ¿Por qué no lo hablo en la escuela? No tenemos la cultura y los espacios para que los niños los puedan hablar. Y la culpa es algo que de adulto, yo te puedo decir, yo en mi caso particular, a los 30 años, cuando lo hablé, casado, profesionista, con hijos, yo tenía la culpa de decir: ¿por qué no lo hablé? ¿Por qué no fui a la policía? ¿Por qué no lo dije en Alemania? En ese entonces, en Alemania, en el 89, cuando a mí me tocó vivir, no había un letrero en las escuelas donde dijera:
denuncia el abuso sexual infantil, no había un letrero en los aeropuertos, no nos hablaban en la familia sobre ese tema y por supuesto que mi culpa es, ¿por qué no lo dije cuando mis papás me hablaron? Pero después logré entender, con ayuda de muchos profesionales, que yo solamente era un niño y que yo fui manipulado y que yo no tuve la culpa de hacerlo, pero es algo que lo tenemos que trabajar como sociedad. Gracias Eduardo por contarnos todo esto tan duro de escuchar, tan duro de afrontar. Bendito sea Dios, viste la luz después de tener toda esta pues depresión, después de incluso tratar de quitarte la vida con esto que nos dijiste acerca de que pues te ponías la pistola en la boca. ¿Y por qué lo repito? Porque a todo esto lo lleva, y pocas veces tenemos la sensibilidad de entender realmente lo que es un maltrato infantil, y tú, gracias a tu testimonio de vida que nos estás dando ahora, para todas las personas que nos están viendo, sé que será de mucha utilidad, y pues viste la luz después de toda esta oscuridad, y espero que hoy por hoy tengas una vida plena, y pues abrazo a tu niño interior que espero hoy por hoy esté en paz. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, gracias a todos, y lo principal del abuso es, tenemos que romper el silencio, tenemos que hablarlo, tenemos que conocerlo, y el empezar a hablarlo y ponerlo sobre la mesa nos va a quitar el miedo y podemos proteger a todos los niños de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, y espero que no sea la última vez que podamos platicar contigo. Bonito día, muchas gracias. Con todo gusto. Buen día.